Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo para desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Vamos a hablar de Francesca Chillemi y de la gran pregunta que muchos se hacen: ¿qué sacrificó por Can Yaman? Prepárense porque aquí vamos a revelar el secreto, o al menos, todo lo que se sabe hasta ahora sobre este enigmático asunto. Y antes de que nos adentremos en todos estos detalles jugosos, les recuerdo que si todavía no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así que vamos allá. La relación entre Francesca Chillemi y Can Yaman ha sido sin duda uno de los temas más comentados en la prensa del corazón y entre los fans de ambos actores. Desde que se conocieron en el set de la serie Violeta como el mar, la química entre ellos fue innegable, y no solo en la ficción. Las cámaras captaron momentos de complicidad, miradas que decían mucho y rumores que no tardaron en volverse una avalancha. Y es que cuando dos personas con tanto carisma y con una conexión tan palpable se encuentran, es inevitable que surjan preguntas y especulaciones. Can Yaman, el actor turco que conquistó al mundo con su talento y su innegable atractivo, ya era una figura consolidada y con una legión de fans incondicionales. Por otro lado, Francesca Chillemi, una actriz italiana con una trayectoria sólida, ganadora de Miss Italia en su momento y con participaciones en importantes producciones, también tenía su propio público. La unión de estas dos estrellas generó una expectación brutal. Pero como suele suceder en estos casos, el brillo del éxito y la atención mediática a menudo vienen acompañados de desafíos y, a veces, de sacrificios. La pregunta clave es: ¿qué sacrificó Francesca Chillemi por Can Yaman? Y la respuesta, como en muchas historias de amor y fama, no es simple ni se resume en una sola cosa. Se trata más bien de una serie de decisiones, de exponerse a un nivel de escrutinio público mucho mayor del que quizás estaba acostumbrada, y de navegar en las turbulentas aguas de la fama cuando la vida personal se convierte en un espectáculo. Pensemos en la exposición mediática. Antes de su relación con Can Yaman, Francesca, si bien era una figura conocida en Italia, no estaba en el ojo del huracán internacional de la misma manera. Su vida privada era, en gran medida, eso, privada. Sin embargo, al involucrarse sentimentalmente con un fenómeno global como Can Yaman, su vida pasó a ser analizada al milímetro. Cada salida juntos, cada fotografía publicada, cada comentario en redes sociales se convertía en noticia. Esto significa renunciar a una cierta tranquilidad, a la posibilidad de pasar desapercibida en ciertos momentos. Imaginen tener cada paso, cada gesto, cada palabra bajo la lupa constante de miles, o incluso millones, de personas. Eso, sin duda, es un sacrificio en términos de privacidad y paz mental. Además de la exposición, está el tema de la imagen y la percepción pública. Cuando se forma una pareja tan mediática, a menudo se crea una narrativa en torno a ella. Los fans, los medios, todos empiezan a tener expectativas y a formar opiniones. Si bien Can Yaman es muy querido, también tiene una base de fans muy activa y a veces posesiva. Esto puede generar presiones, tanto para él como para su pareja. Francesca, al estar en el centro de esta atención, podría haber tenido que lidiar con comentarios, comparaciones o incluso críticas que no siempre son justas o constructivas. Mantener la calma y la fortaleza ante este bombardeo constante requiere una gran resiliencia. Otro aspecto a considerar es el posible impacto en su carrera. Si bien trabajar juntos en Violeta como el mar fue el catalizador de su relación, el hecho de que se hiciera pública y que su conexión fuera tan evidente pudo haber influido en cómo se percibían sus roles posteriores o en las oportunidades que se le presentaban. En la industria del entretenimiento, la línea entre la vida personal y profesional a veces se difumina de maneras inesperadas. Podría haber enfrentado situaciones en las que se le ofrecieran ciertos proyectos o se le negara otros debido a su estatus de novia de Can Yaman. Es una posibilidad que, aunque difícil de confirmar, siempre está latente en este tipo de escenarios. Ella siempre ha sido una actriz con mucho talento propio, pero la visibilidad que le dio su relación con Yaman puso su figura en un plano diferente. También es importante hablar de la dinámica de poder en una relación mediática. Can Yaman, al ser un ídolo con una proyección internacional tan masiva, tiene un nivel de fama y una base de fans que, en ciertos aspectos, superan a la de Francesca, al menos en términos de alcance global. Esto puede generar desequilibrios o la necesidad de adaptarse a las exigencias y al ritmo de una ella de ese calibre.
Francesca, al elegir estar con él y al hacerlo público, decidió embarcarse en ese viaje, y eso implica ajustar expectativas y probablemente hacer concesiones. Por otro lado, no todo sacrificio es negativo. A veces salir con alguien de la fama de Kanyaman puede abrir puertas, aumentar la visibilidad de su propio trabajo y, por qué no decirlo, ser una experiencia vital increíblemente intensa y enriquecedora. Ella ha sido parte de un fenómeno mundial, ha viajado, ha conocido gente interesante y ha vivido experiencias que pocas personas tienen la oportunidad de experimentar. Así que si bien hablamos de sacrificios, también hay que entender que son parte de un paquete, de una elección que esperemos ha sido para su felicidad. Han habido periodos de intensa especulación sobre su relación, momentos en los que parecían inseparables, seguidos de otros en los que las distancias parecían haberlos separado, alimentando aún más los rumores. Se hablaba de viajes, de encuentros secretos, de momentos tiernos en público. Y con cada aparición juntos, la pregunta sobre su relación se volvía más insistente. La prensa italiana y turca se ha volcado en seguir cada uno de sus pasos. Se han publicado innumerables artículos, fotografías y vídeos que intentan captar la esencia de su relación. Y en medio de todo este torbellino, es donde surgen las dudas sobre qué ha tenido que dejar atrás Francesca. Algunos creen que el principal sacrificio ha sido su privacidad. La artista, que antes podía pasear tranquilamente por su ciudad, ahora debe estar constantemente alerta. Cada entrevista, cada declaración, es analizada por la prensa y los fans. La presión por mantener una imagen perfecta es inmensa. Otros sugieren que su tranquilidad personal ha sido otro de los sacrificios. El hecho de estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser agotador y estresante. Las relaciones de celebridades son a menudo objeto de rumores y chismes, y mantener la calma ante este tipo de situaciones requiere una gran fortaleza emocional. Y luego está el tema de las oportunidades profesionales. Si bien la relación con Kanyaman le ha dado una gran visibilidad, también podría haber limitado ciertas oportunidades. En la industria del entretenimiento, la línea entre la vida personal y profesional es a veces muy fina, y los actores pueden ser juzgados por sus relaciones. Pero, ¿qué ha dicho Francesca al respecto? Ella, con una elegancia que la caracteriza, ha intentado mantener una postura reservada sobre los detalles más íntimos de su relación. En entrevistas ha hablado del respeto y del cariño que siente por Kan, y de la importancia de su privacidad. Ha defendido su derecho a tener una vida personal al margen de los focos, a pesar de ser una figura pública. La realidad es que cuando dos personas se enamoran, especialmente cuando son figuras públicas, la decisión de hacer pública su relación implica un contrato implícito con la atención mediática. Es una elección que trae consigo una serie de consecuencias, y no todas son negativas. Kanyaman, por su parte, también ha tenido que navegar por este mismo terreno. Su fama global lo expone a un nivel de escrutinio aún mayor, y la aparición de Francesca en su vida ha sido un foco de interés constante. Lo que es innegable es que la conexión entre Francesca Chillemi y Kanyaman trascendió la pantalla. Las imágenes de ambos en eventos, en paseos por la calle, transmiten una complicidad que va más allá de la actuación. Y es esa autenticidad percibida la que ha cautivado a tantos fans. Si Francesca ha sacrificado algo por esta relación, probablemente ha sido esa parte de su vida que antes podía permitirse ser completamente anónima, ajena al juicio y a la curiosidad ajena. Ha aprendido a vivir con los flashes, con los murmullos, con la constante atención. Ha elegido compartir su vida con una de las estrellas más brillantes del momento, y eso, inevitablemente, la ha puesto a ella también en el centro de muchos focos. Pero, ¿es un sacrificio del que se arrepiente? Es imposible saberlo con certeza sin conocer los pensamientos más profundos de Francesca. Sin embargo, por las apariciones que ha hecho y por su actitud, da la impresión de que valora la relación y la experiencia que está viviendo. El amor, después de todo, a menudo nos lleva a tomar decisiones que implican salir de nuestra zona de confort. Quizás el mayor sacrificio no sea algo que ella haya perdido, sino algo que ha tenido que ganar, una mayor fortaleza, una mayor capacidad de resiliencia y una nueva perspectiva sobre la vida y el amor en el ojo público. Ha aprendido a gestionar el torbellino mediático, a proteger su espacio y a disfrutar de los momentos felices sin dejar que la presión externa opaque la alegría. Y es precisamente esa fortaleza y esa elegancia con la que maneja su vida pública lo que la hace tan admirable. Francesca Chillemi no es solo la pareja de Kanyaman, es una artista con su propia carrera, su propia voz. Y su propia historia.
La relación con él ha sido un capítulo más, uno muy visible y comentado, pero no define su totalidad. En resumen, lo que Francesca Chillemi podría haber sacrificado por Can Yaman se resume principalmente en una pérdida de privacidad y en la exposición a un nivel de escrutinio público mucho mayor. Ha tenido que adaptarse a una vida en la que su relación es un tema de interés constante y quizás, solo quizás, ha tenido que navegar por ciertas presiones profesionales y personales que conlleva estar vinculada a una estrella de alcance global. Pero como en toda relación, los sacrificios a menudo vienen de la mano de recompensas, de experiencias compartidas y de un crecimiento personal. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio, y que esta información les haya parecido tan intrigante como a mí. Recuerden que en el mundo del espectáculo, a menudo lo que vemos es solo la punta del iceberg, y detrás de cada relación mediática hay historias, decisiones y sí, a veces sacrificios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Francesca ha sacrificado mucho? ¿O creen que la relación ha valido la pena? Dejen sus comentarios abajo, su opinión es muy importante para nosotros y me encanta leerlos. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.